cuando tú digas. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos estéis viendo. Una vez más estamos en el programa Preguntas y Respuestas del siglo XXI y queremos daros muchas bendiciones y que os guste el programa y que, siguiendo con el Apocalipsis, con la introducción, quiero presentaros una vez más a mi hermano estudiante de Jatología, maestro evangelista, y un servidor evangelista, maestro y estudiante de Jatología también. Y queremos seguir dando hoy la introducción del Apocalipsis, que en esta semana vamos a introducir lo que considero que es más importante, porque si nos diésemos esto no entenderíamos nunca el Apocalipsis. Y vamos a dar las 70 semanas que tuvo la revelación que Dios le dio a Daniel. En estas 70 semanas, si no comprendemos lo que son las 70 semanas, veo que es muy difícil que se comprenda lo que es el Apocalipsis. Luego, para comprender bien el Apocalipsis hay que entender lo que son las 70 semanas de Daniel, y a partir de ahí en adelante pues ya comprendemos bien el Apocalipsis. Entonces mi hermano va a explicar lo que son las 70 semanas de Daniel, y para que vayáis comprendiendo a partir de ahí cómo va a resurgir el Apocalipsis a partir de ese momento. Bien, hermano, pues ¿qué ocurre en las 70 semanas que recibe Daniel? Bueno, es una visión que le dio Daniel, que le dio Dios a Daniel, pero me parece que para repasar el vídeo pasado, quiero entrar otra vez en el tema, si podemos estar confiados en que vivimos en la generación del regreso de Jesús. Y hay muchas tendencias en la Biblia, hay muchas enseñanzas en la Biblia que revelan la temporada o la generación de su venida. Eso está en Mateo 24, del 4 al 8, ustedes lo estudian en su casa. Y también está el aumento del conocimiento, que también se lo dio, le reveló Dios a Daniel, y le dijo, eso sí que lo vamos a ver, capítulo 12, del 1 al 4, eso sí, porque de esta manera vamos a introducirnos en el tema. Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 4, si lo tiene... Sí, en el tiempo del fin. Exacto. El tiempo del fin se titula. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hasta ahí. El tiempo del fin. Dios ya le dio esa visión a Daniel del tiempo del fin. Y ahora estamos en este tiempo, el tiempo del fin. Dice que el tiempo del fin será tiempo de angustia. Y ahora estamos en tiempo de angustia, estamos en tiempos peligrosos, porque hay mucha maldad y hay mucha hambre, guerras y todo eso, como lo vamos a ver, y como lo dice Mateo 24, que esto fue dicho y anunciado por el mismo Jesús. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este versículo está relatando el arrebatamiento de la iglesia, y esto también después lo vamos a ver. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos?
Los entendidos somos los que estudiamos la Biblia y los que buscamos en la Biblia las señales de los tiempos. Y estos somos nosotros y todos vosotros si estudiáis la Biblia también. Pero el versículo 5 dice, no, el versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de allí para allá y la ciencia se aumentará. Es decir, a Daniel le dijo que toda la profecía que él había escrito, que la cerrara, que cerrara el libro porque aún no era el tiempo de esa profecía. Pero dice que al final muchos correrán de aquí para allá. Es decir, yo, por decirlo así, o alguno de los que me estáis viendo, podemos ir desde Madrid a Nueva York y en poco tiempo comer allí y tal vez volver para acá y cenar otra vez en Madrid. Es decir, esto significa correrán de aquí para allá. Es decir, es fácil ahora. Antes, para ir a América tenías que ir con barco y tardabas a veces meses para ir para allá. Pero ahora no. Dice, y la ciencia se aumentará. La ciencia prácticamente son la tecnología, como móviles, como internet, todo esto que yo a partir de ahora puedo marcar y puedo hablar con América, con Australia, con China, con cualquier punto del mundo en segundos. Entonces eso le dijo, y le dijo, como en aquel tiempo, cuando estaba escribiendo esto, no había aviones, no había esa tecnología, entonces claro, no era el tiempo, y como no era el tiempo le dijo, ciérralo, y ya se abrirá en otro momento. ¿Cuándo fue abierto otra vez la revelación? Pues la revelación se la dio a Juan en la isla de Patmos, que es el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones. Y entonces vamos a ver que también le dio el tiempo a Daniel de las 70 semanas. ¿Y qué son las 70 semanas? Pues las 70 semanas es un periodo de tiempo que Dios le dio y le hizo ver, le hizo entender hasta cuándo va a ser el final del tiempo. ¿Y cuándo va a ser el final del tiempo? Pues si vamos a leer en Daniel capítulo 9 del 24 al 27, ahí vamos a ver lo que es las 70 semanas. ¿Lo lee mi hermano? 9, 24, 37. 24, 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, 62 semanas, se volverá a reedificar la plaza y el muro de los tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Aquí esa visión se la dio Dios a Daniel, y esto es tiempo, es un tiempo específico desde la restauración del templo y de las murallas de Jerusalén. Aquí, como Babilonia
el rey de Babilonia, Nabucodonosor, había arrasado con la ciudad de Jerusalén, entonces se tenía que rectificar otra vez. Entonces había que tener una orden, y la orden tenía que venir del rey, para poder, un permiso, por decirlo así, para poder restaurar otra vez la ciudad de Jerusalén. Y por eso dice el 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahí está hablando de Jesús, del Mesías príncipe, habrá 7 semanas. 7 semanas son las que necesitaron para restaurar las murallas de Jerusalén. Dice, y 2 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, es decir, después de haber restaurado los muros de Jerusalén, dice, se quitará la vida al Mesías. Dice, más no por sí. Significa que no porque lo arrestaron porque estaba escrito, pero él no murió por persecución, en el sentido este, sino que él se entregó a sí mismo. Por eso dice, más no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, este príncipe que ha de venir, lo llaman el anticristo, o el inicuo, también. Dice, este destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, aquí está hablando del anticristo, del tiempo de la tribulación. Se levantará un personaje que él dirigirá el mundo, y ese personaje va a hacer un tratado. Va a hacer un tratado, dice el 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hasta cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de la abominación vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrama sobre el consolador. Sobre el desolador. Bueno, perdona un momento. Sí. Mucha gente se estará preguntando qué es la desolación. Desolación, arrasar, es algo que se arrasa, es como si fue fuego que arrasa. Un bosque se desola, queda desolado. Cuando ha pasado el fuego, queda totalmente desolado. Mucha gente lo interpreta como cuando se sienta en el trono del templo y él se nombra como Dios. Bueno, a ver, hay un tiempo aquí, Dios le da las pautas de cuándo va a ser esto, pero aquí hay un tiempo que Dios no le da la visión, que es el tiempo de la gracia, que estamos ahora, después de que Jesucristo murió, hasta nuestros días, es un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia es que Dios nos da un tiempo, por decirlo así, para restaurar nuestras vidas y para arrepentirnos, para que el mundo se arrepienta, para que vuelva a Él otra vez. Es un tiempo de gracia. Y ahora estamos en el tiempo de gracia, y algunos también lo dicen el tiempo de la iglesia, que también es así. Y después de esto, después de haber pasado esto, vendrá lo que es el rapto de la iglesia. ¿Qué significa el rapto de la iglesia, por decirlo en pocas palabras? El rapto de la iglesia significa que Jesús, que se fue al cielo, nos dio una promesa de que vendría otra vez a buscarnos. Y este misterio, por decirlo así, que muchos no lo entendían, fue revelado a Pablo. Y Pablo lo revela en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, Jesús va a venir, y después de que haya venido, el anticristo se va a sentar, por decirlo así,
en el templo de Jerusalén, y ahí se hará pasar por el Mesías esperado. Y algunos esperan ese Mesías, pero él va a venir con palabras fingidas, como un ángel de luz, y va a engañar a muchos hasta que se den cuenta de que realmente no es él. Él va a firmar un pacto de paz. Ahora, en estos tiempos, ya se está tramitando ese pacto de paz, que aún no se ha firmado. Están hablando de paz entre Israel, entre los países árabes, entre muchos países que están en conflicto, y a ver si pueden hacer ese tratado de paz. Pero de momento no se ha llegado. Llegará un momento que sí, pero ahora no es aún el tiempo, porque se tienen que dar circunstancias de todo eso. Entonces, nos va a dar ese tema. Cuando hablamos de 70 semanas, el mundo moderno de ahora piensa que una semana es hablar de 7 días, pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos da a entender que una semana son un periodo de 7 años. Entonces, aquí, si nosotros vamos a multiplicar todo esto, ahora hay un tiempo que ya ha pasado, y es una parte de la profecía ya ha pasado, que es 483 años que han pasado desde el permiso de la restauración de Jerusalén, de Nehemías. Nehemías fue el que restauró las murallas, hasta la muerte de Jesús. Y a partir de ahí, la Biblia en Daniel no dice nada, solo está hablando de después del tiempo de la iglesia o del tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia, no vamos a buscarlo, pero la Biblia más o menos nos da a conocer que van a ser 2 días. Y 2 días para Dios es como si fueran 2000 años. Y entonces estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Muchos dicen, bueno, tanto tiempo hemos esperado que esto es como si fuera un cuento, como si fuera una fábula, como si fuera una cosa que no va a pasar. Y esto no es así. Dios dice las cosas, nos las hace saber y las cumple. Entonces, este tema de las 70 semanas la vamos a dar un poquito más clara cuando veamos la visión de Daniel, las visiones de Daniel en el libro de Daniel, la que dio al rey Nabucodonosor, las que dio esta de las 70 semanas, de las 4 bestias. Todo esto realmente tiene que ver y tiene similitud, tiene que cumplirse en el último tiempo. Y el último tiempo es el tiempo de la tribulación. Perdón, hermano, ¿me permites un apunte? Sí, claro. De lo que has dicho de los 2 días, en Oseas 6.2, dice, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Amén. Luego, aquí Oseas ya confirma lo que tú has dicho de los 2 días, Claro. que son 2000 años, y al tercer, que estamos en el tercer día, que es el tercer milenio. Lo vuelvo a repetir para que dice, Oseas 6.2, nos dará vida después de 2 días, lo que tú has dicho. Exacto. Dice, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Luego, han pasado 2000 años, vamos a entrar en 2016, luego estamos en el tercer día, que el tercer día ya son 1000 años más, pero eso confirma lo que tú has dicho. Confirma, entonces todos los profetas vienen confirmando lo que vienen diciendo Daniel. Lo confirma Oseas, lo confirma Daniel, Claro. y van confirmándose.
Vemos cómo la Biblia se va confirmando, Se va confirmando. Se va confirmando. ¿Cómo se va confirmando la Biblia? Mucha gente dice que la Biblia, que si para acá, para allá, pero si vamos analizando la Biblia, vemos que se va confirmando. Sí, hermano. El mundo vive, yo lo veo en las noticias, y todos los que me estáis viendo también lo podéis ver. Están hablando de que hay un calentamiento global, de que realmente este invierno de momento es caliente. De momento estamos viendo en la televisión, lo podéis ver, hoy estamos a día 28 de diciembre, y en la televisión hay en el norte, que es un lugar donde prácticamente llueve y hace frío en este tiempo, hay una cantidad de incendios exagerados, como si fuera un verano, pero de estos terribles. Estamos viendo en Rusia que las flores de los almendros y de los melocotones, todo esto, ya están saliendo. Esto no es lógico hasta prácticamente medianos de enero. Es decir, eso está así. En Estados Unidos hay una cantidad de ciclones y de huracanes que no es el tiempo. En Inglaterra se están ahogando, está inundado de agua. Es decir, todo eso está pasando y todo eso es un cambio climático exagerado. Pero la gente piensa que eso va a pasar. Y va a pasar porque antes había cosas de estas, pero no en este tiempo. En este tiempo o en este nivel. Es decir, cada vez es más grande, cada vez los terremotos son más grandes, los huracanes son más grandes, las inundaciones son más grandes, las guerras son más desastrosas, todo esto. Y entonces, vamos a ver, hay una pregunta aquí que nos dice, ¿cuál es el comienzo de los dolores de parto? Los dolores de parto ocurren en un periodo profético significante en el cual Jesús predijo que había 12 tendencias a nivel mundial, 12 y más, todas ocurriendo en la misma generación, todas, no en un nivel de lo que va a pasar en la tribulación, no, porque lo vamos a ver. Pero en Mateo 24, del 4 al 8, nos está diciendo, vamos a ver, Mateo 24, del 4 al 8. Del 4 al 8. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Así es. Yo lo voy a ver si os sabéis, si os fijáis un poquito, dice, mirad que nadie os engañe. ¿Y por qué dice eso? Porque nos tenemos que basar en lo que está escrito. Lo que está escrito aquí en la Biblia es la palabra de Dios. Dios es el creador del mundo, del universo, de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos, lo visible y lo invisible. Y Él es el que hace y deshace. Y entonces, todo esto va a pasar por culpa del hombre, por el pecado del hombre. Y a través de esto, Dios nos dice cuál va a ser el fin, porque el pecado cada vez se aumenta más. ¿O no, hermano? Cada vez. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará también. Amén, así lo veremos. Aquí dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos predican en nombre de Dios, y hacen cosas en nombre de Dios, y engañarán. Pero, ¿cuál es el sistema para que no seas engañado? Busca la Biblia. Busca la Biblia.
Y si, por decir así, el pastor, el cura, el sacerdote, el papa, el Buda, el que sea, desea, no dice lo que está en la Biblia, es porque te está engañando. ¿O no es así? Efectivamente. La Biblia no engaña. La Biblia da a luz de todo lo que está ocurriendo y nos está dando a luz de todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos viendo y lo estamos comprobando día a día y no ha fallado absolutamente en nada. Y la gente muchas veces nos pregunta, oye, ¿qué está ocurriendo con el cambio climático y todo esto que está ocurriendo? Que los polos se derriten, que vienen tsunamis, que vienen todo. Volvemos a decir, volvemos a leer a Mateo 24. Y todo esto está escrito en la Biblia. Y la gente pues parece que no quiere leer la Biblia. Y cada vez que no vamos a hablar a la gente, pues la gente le preguntamos. Nos pregunta, perdón. Entonces nosotros le volvemos a responder. Esto está en Mateo 24. Mateo 24, Mateo 24... No, pero ¿sí? Sí, Mateo 24, 7 dice, están viendo la gente que están viniendo los sirios, que hay guerra, que hay hambre, que se habla de que hay hambre, que hay terremotos, y en Mateo 24, 7, sí, hay muchos más versículos que pero vamos a otro versículo y después vamos al último, que también lo aclara mucho más. Marcos, capítulo 13, del 5 al 8, que también está diciendo prácticamente lo mismo. Marcos 13, ¿no? 13, versículo del 5 al 8. Dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos y en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. ¿Qué es lo que está hablando mi hermano? Principio de dolores. Pero todavía no llega al parto. Ahora vamos Estamos en el a Lucas 21. 21, empezando el versículo 7. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Bien, punto. Después vamos a leer los demás. Aquí nos dice que en aquellos tiempos sus discípulos le preguntaron, ¿cuándo será esto y qué señal habrá de estas cosas que están por suceder? Que están por suceder. No estaban sucediendo del todo aún. Entonces él les dijo, mirad, no seáis engañados. Es decir, otra vez, no seáis engañados porque os fijáis en la Biblia y la Biblia dice los tiempos. Nosotros hemos leído en Daniel que dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Es decir, correrán de aquí para allá. Cuando Jesús estaba diciendo esto a los discípulos, no había aviones para ir de aquí para allá en un día, por decirlo así. Es decir, necesitaban meses, o tal vez alguna vez, algún año o 2 años, para ir de una parte a otra. Necesitaban mucho tiempo. Tampoco había tecnología para poder yo hablar o nosotros hablar con la otra parte del mundo. No había, no existía. Entonces no era el tiempo. Dice, pero cuando dice, yo soy el Cristo, muchos dirán, yo soy el Cristo, el tiempo está cerca. Sí, claro. Dice, más no vayáis en pos de ellos, más no vayáis detrás de ellos. ¿Por qué? Porque os van a confundir, os van a engañar. Dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones son huelgas, alborotos, dice,
no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Estamos escuchando de guerras en todos los países árabes, de momento, y en muchas partes de África que llevan años en guerra, y no se para. Dice, después dice sediciones. Sediciones son huelgas. Miremos a España. España está conforme con las elecciones, con los gobiernos, con el sistema. No. Por decirlo así, podemos mirar otras naciones, pero no hay ninguna nación, casi ninguna, que esté conforme con el sistema de gobierno, porque apoya a unos y a los otros no. Y siempre hay perdedores y siempre hay que sufren. ¿Por qué? Porque dice, estas cosas serán en estos tiempos. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ejemplo en España. Cataluña. Cataluña está en contra del país español. No toda Cataluña. Pero hay un segmento de la parte de Cataluña que se quiere independizar. Y también otras partes. Es decir, nación contra nación, reino contra reino. Siempre estamos así. Dice, y habrá grandes terremotos. Hay grandes terremotos. Ha habido muchos grandes terremotos. En diferentes lugares. Hambres y pestes. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Habrá terror. Ustedes saben que hay terror y hay miedo en toda Europa y también en América, sobre todo Norteamérica, por la causa de los islámicos de este sector que se llama ISIS, que está prácticamente con terror. Declaran el terror y además lo han declarado en vídeos. Han declarado que Europa va a tener miedo. Y ahora hay miedo. Cuando hay concentraciones grandes, la policía está ahí mirando bolsos, mirando con perros, a ver si hay explosivos, a ver si hay armas. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. Dice, aquí habrá, lo dice bien claro, no lo digo yo. Esto está escrito hace 2000 años. Dice, habrá terror. Habrá terror. Y es así. Y grandes señales en el cielo. Ha habido grandes señales. Han habido las tétradas, han habido tsunamis, huracanes, tornados, hasta prácticamente, bueno, toda clase de señales en el cielo. Y esto es lo que realmente dice, pero todas esas cosas tienen que suceder. Tienen que suceder. ¿Algo que añadir a esto? ¿Os seguimos? ¿Has terminado ya de dar 70 semanas? Las 70 semanas después la vamos a dar un poquito porque hay que dar todos los puntos de Daniel. Tenemos que centrarnos en el capítulo entero de Daniel. ¿Es por pasar al otro punto o tienes que terminar el...? No, porque aquí dice del versículo 12 al 19, nos dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Es decir, aquí hay persecución. Y en países de Asia y en países de África hay persecución. Y hasta en el centro de Centroamérica también hay persecución a los cristianos en este momento. Lo que pasa es que esto no se dice, pero hay más de 100.000 personas que han muerto
decapitados, torturados, quemados en África y en Asia, cristianos, por no negar a Jesús. Y esto es lo que realmente nos dice la Biblia. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Seremos aborrecidos por causa de esto. Esto son los dolores de parto. Esto poquito a poco irá pasando. Algunos confunden que esto, el capítulo 6 de Apocalipsis, que ya está en funcionamiento. Y esto no es así. Porque es similitud a eso, pero no es así. Si acaso después lo vamos a leer un poco, pero mi hermano, si tiene algo más que decir sobre este tema. No, el hecho de dar ese tema es porque conlleva a que los tiempos van a ocurrir unos eventos que son finales de los tiempos, casi prácticamente finales de los tiempos, no del mundo, de los tiempos que hemos vivido hasta ahora, pero no del mundo, que eso lo iremos viendo poco a poco. Por eso digo que el hecho de haber estudiado las 70 semanas de Daniel conllevan luego a estudiar más profundamente lo que vamos a dar. Por eso esto conlleva a otros puntos más objetivos de lo que está ocurriendo. Está ocurriendo algo que la gente se está preguntando qué está ocurriendo realmente, porque la gente está viendo una crisis que no es normal, está viendo unos fenómenos atmosféricos que tampoco son normales, están viendo unas guerras que no son normales, están ocurriendo unas cosas que no son normales, están ocurriendo que sus hijos no son normales como antes, las cosas no son como eran antes. Entonces, la gente mayor, la gente más joven no, porque la gente más joven se ha criado prácticamente en este mundo, pero los que ya tenemos una edad un poquito más avanzada, pues nos estamos dando cuenta de que de unos 30 años hacia atrás, la tecnología ha evolucionado rápidamente. Yo, la verdad, no me acoplo ahora a esos tiempos. Yo hablo con mis hijos y ahora no me acoplo. Para ellos es normal un móvil, un ordenador, y para ellos es normal pues, que un tsunami pase o que un terremoto, pero en mis tiempos, cuando yo era adolescente, esto, y creo que a ti también te ocurre lo mismo, creo que esto para nosotros era decir que había un terremoto o un tsunami o un evento de esto, para nosotros era algo catastrófico, cuando ahora estamos viendo que es normal. Cuando los volcanes han estado tranquilos y tranquilamente, hoy se están los volcanes evolucionando, pero casi todos los que han estado paralizados se están evolucionando. Entonces, estamos viendo ya un mover profético que ya nos está empezando a preocupar. A nosotros concretamente no, porque ahora cuando mi hermano termine, voy a dar una pequeña charla de que a nosotros no nos va a preocupar. Lo dije el otro día, mientras que tú sigas a Cristo Jesús, mientras que tú te conviertas a Cristo Jesús y tus estatutos los obedezcas a Dios, te entregues tu vida al Señor Jesús, el Señor Jesús te va, desde el momento que tú te entregues su vida, Él se va a hacer cargo de tu vida. Y no tienes por qué tener temor a los eventos que vienen, no vas a tener que tener temor. Es más, hasta tu familia va a estar en paz con Dios. Por eso es necesario que tú y tu familia os convirtáis al Señor y aceptéis como vuestro Salvador y como que Él se dio en la cruz y murió. Y su sangre nos redime de todo pecado y nos da vida en abundancia. Eso dice, os daré vida en abundancia. Y a partir de ahí no tenéis que tener temor. Porque mucha gente, como dije el otro día, tiene temor. Y no hay que tener temor porque nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, nos entregamos un día a nuestras vidas, estamos completos en Él y estamos súper tranquilos y sabemos que Él nos va a proteger de todo mal y que Él nos va a guardar en nuestra familia y en nuestras vidas. Estamos muy tranquilos. ¿Tienes que continuar con las 70 semanas? No, las 70 semanas las he dejado un poquito porque no es para entender las 70 semanas hay que desglosar un poquito el libro de Daniel. Sí. Libro de Daniel. Y ahí... Pero yo lo que quería decir, que algunos confunden el Apocalipsis con los tiempos de ahora. ¿Por qué? Porque se le está dando mucha publicidad al Apocalipsis. Películas del Apocalipsis. Y cuando están hablando de algún problema mundial o lo que sea, dicen Apocalipsis. Y cuando están diciendo algo del país que es un poquito fuerte,
también está diciendo Apocalipsis. Y Apocalipsis, la palabra Apocalipsis no es esto. La palabra Apocalipsis significa revelación de los últimos tiempos. ¿Qué es la revelación? Lo que va a pasar. Claro que va a pasar cosas que no son agradables al humano, a la persona humana. Claro que no. Pero Dios, en su sabiduría y en su misericordia hacia el mundo, está revelando lo que va a pasar al final del tiempo para que toda persona proceda al arrepentimiento para salvarse. ¿Por qué? Porque hay un tiempo después de la muerte, por decirlo así, o después de este tiempo, en la cual vamos a estar todo el tiempo con Cristo o todo el tiempo con su enemigo, que es Satanás, en el infierno. Es decir, hay esas dos posibilidades. Y Dios quiere que toda persona, toda, se salve. Por eso está advirtiendo del final de los tiempos. ¿Y por qué va a pasar todo eso? Lo vuelvo a repetir. Por el aumento exagerado del pecado que está en el mundo, de la maldad del hombre. Si el hombre, en este tiempo, no tuviéramos el Espíritu Santo aquí en esta tierra, la maldad del hombre sería exagerado. Peor que cualquier animal que es devorador de otros animales. Peor. Y entonces, yo lo que quería era detallar un poquito, solo un poquito, Apocalipsis 6, de versículo 1 en adelante, más o menos, porque algunos piensan que esto ya está sucediendo, y está sucediendo solo en parte, es un parecido, es una similitud, pero no en la cantidad que dice que va a decir aquí. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí está hablando de una visión que le dio a Juan, que la revelación de los 4 jinetes, por decirlo así, de un libro que estaba sellado, con 7 sellos. Dice que vio un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. El que lo montaba no es Jesús. No es Jesús en este tema. Es un ser que imita a Jesús, pero no es Jesús. Este es el anticristo. El anticristo se pone en el lugar de Cristo. Y dice que venía con un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Él viene en son de paz, y esa fingida paz, él quiere ganar una batalla. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dada poder de quitar de la tierra y la paz, y que se matasen unos a otros, se le dio una gran espada. Aquí está el siguiente caballo bermejo, que es guerra. Pero una guerra que dice la tierra de la paz de la tierra, de toda la tierra. No dice de una parte, y ahora estamos solo en una parte, porque no todo el mundo tiene guerra, sino hay una parte de la tierra que aún tiene paz. Entonces, aún no es este tiempo. Dice, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es decir, en el tiempo las naciones se van a matar unas con otras, no un sector con otro, sino todas las naciones unas con otras. Y el tercer sello dice, cuando abrí el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario,
y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Esto es hambre. Esto es el hambre. Y esto, aún en el mundo hay partes que hay hambre, pero no está el hambre en todo el mundo. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras en la tierra. Esto aún no ha sucedido. Una cuarta parte de la tierra es mucho espacio, mucho territorio. Es como, diríamos, como si toda América del Norte y del Sur desapareciera o tuviera todo eso. Es exagerado. Y esto es lo que va a pasar. Esto es lo que realmente está pasando. Hay guerras, hay hambre, hay pestes, hay necesidades, hay terremotos, pero esto aún no es el fin, dice la Biblia. Y para terminar prácticamente, para que veamos si está algo parecido está pasando, en Apocalipsis 20, versículo 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia. Pero aquí está hablando de gente decapitada. Ahora podemos ver en las noticias que se están decapitando cristianos por no negar a Jesús. Esto está pasando en los países árabes, pero no en la cantidad que va a pasar después en la tribulación. Entonces, por eso la Biblia nos dice en Mateo 24 y Lucas 21, nos está diciendo dolores de parto, porque los dolores de parto no son en la cantidad de lo que va a pasar, porque aquí nos decía una cuarta parte del mundo. Esto es exagerado. Entonces, eso es lo que realmente yo quería hacer ver. Mi hermano tiene algo. Sí. Bueno, una vez explicado las 70 semanas de Daniel, como he dicho antes, para entender el Apocalipsis, pues hay que saber lo que son las 70 semanas de Daniel, porque no lo ha dicho, pero lo digo yo, falta una semana, que la tenemos más adelante, ¿no? Claro. No la vamos a dar hoy, porque si no adelantaremos el acontecimiento. Estamos en la semana, ¿qué semana estamos? En ninguna. No haré ninguna, pero ¿cuántas han pasado ya? 69. Entonces, Daniel vio, 70. ¿y cuánto nos queda? Una. Esa es la que más nos interesa. Bueno, la que más nos interesa... Pero ahora estamos en el versículo que nos dijiste de Oseas. Exactamente, y estamos en el periodo de la gracia. Bien. Y bueno, entonces, la pregunta que aquí nos hacen es, ¿cuándo es el comienzo de los dolores de parto? El comienzo de los dolores de parto, pues lo hemos leído en varios evangelistas, Mateo, Lucas y Marcos. Entonces vamos a repasar. Dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es el principio de dolores, y yo añado, de parto. Bien, hay que diferenciar dos cosas. En primer lugar, la venida de Jesús va a ser en dos etapas. Una etapa es la que está esperando la Iglesia, lo que la Iglesia le llama el rapto. Que siempre digo que a mí la palabra rapto no me gusta el arrebatamiento, porque Dios no rapta a nadie, porque el rapto es como digamos una falta,
como si cuando tú raptas a alguien cometes un delito. Dios viene a arrebatar algo que es suyo, algo que Él ha criado, algo que Él lo ha estado manteniendo, lo ha estado disciplinando, discipulando, y entonces Él viene a por lo suyo, a por el arrebatamiento. Perdona, hermano, tú has dicho rapto o arrebatamiento, y esto tú has dicho que es algo que le pertenece. Entonces, si es algo que le pertenece a Jesús, porque la iglesia verdadera, ahí tenemos que ir, esto le pertenece a Jesús, entonces esto Él va a venir y lo va a coger. Claro, va a coger lo suyo. Porque Él es dueño de esto. Exactamente, es lo que estoy diciendo, que no va a raptar nada, Él va a arrebatar lo suyo. A la gente utiliza la palabra rapto o arrebatamiento, y a mí me gusta más la palabra arrebatamiento, porque Él va a arrebatar, y arrebatar quiere decir llevarse algo. Y entonces el primer evento que estamos esperando antes de la séptima semana, antes de la séptima, antes de la semana 70, antes de la semana 70 va a ocurrir un evento que estamos esperando los evangélicos, y eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia no va a ser como la segunda venida de Jesús. Luego hay que diferenciar el rapto o arrebatamiento de la segunda venida de Jesús. En el primero que he dicho, el arrebatamiento, Jesús viene en las nubes y rapta o arrebata, lo digo porque mucha gente igual se confunde, arrebata a la iglesia en las nubes, cuidado, en las nubes. Para ello lo detallamos más detalladamente en Mateo 24-27, y dice así: porque como el relámpago, ¿sabéis lo que es un relámpago? Algo muy rápido, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Si el oriente está por China y occidente estamos nosotros, fijaros el relámpago tan grande que se va a producir. Dice: así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Luego, la venida del Señor dice que va a venir como un relámpago, o sea, como un abrir y cerrar de ojos. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces el Señor viene a por los que han sido obedientes, y lo que yo estaba diciendo antes, ¿ves cómo no tenemos que tener miedo? ¿Por qué? Porque mientras aquí estén cayendo bombas, estén produciéndose terremotos, porque esto es solo un principio. Hay terremotos, hay guerras, hay rumores de guerra, pero va a llegar un momento en que esto se va a complicar más de la cuenta. Esto se va a ir de las manos. Por eso la humanidad espera. Muchas veces me dicen: no, en el año 50. Yo digo: no confíes en el año 50, yo en el año 50 haré esto. No, yo no espero el año 50. Según estamos viendo la evolución de los tiempos, esto se está agravando cada vez más. De hecho, hace poco aquí nunca ha habido un tornado en esta ciudad que yo vivo. Y el otro día hubo un tornado. Y esto jamás lo hemos visto. Estamos viendo tornados en sitios donde nunca ha habido. Estamos viendo pues, por ejemplo, lo que estamos diciendo, el arrebatamiento, los polos se están derritiendo de una manera que va a llegar un momento en que la guerra va a venir porque va a faltar agua. Hay sequías, no llueve. La tierra ya no produce lo que estaba produciendo. Entonces, y estos eventos es por eso, porque estamos como en los tiempos de Noé. ¿Y qué tuvo que hacer Dios cuando Sodoma y Gomorra? Destruirla. ¿Por qué? Porque estaba harto. ¿De qué estaba harto? Del pecado. Había tanto pecado que Dios se arrepintió de haber hecho hombre. Y dijo: Noé, construye un arca. Construye un arca, porque es que los que quieran se salvarán, y los que no quieran, pues mira, ahora mismo estamos en los mismos tiempos. Si te quieres salvar, el evento que va a venir es fácil. A Jesucristo lo reconoces como tu Salvador, como tu protector, como tu líder. Reconoce que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Coge sus estatutos y cúmplelos, y entonces Él te librará de todas estas cosas. Porque te voy a decir una cosa: todo lo que va a ocurrir en las 70 semanas, mejor que no hubieras nacido. Porque ya verás, ahora no lo vamos a decir porque
adelantaríamos los acontecimientos, pero vas a ver cómo se van a desatar sellos y van a ocurrir eventos que dan verdaderamente pánico. No pánico, miedo. Porque Dios está avisando y avisa y avisa, como en los tiempos de Noé. Y entonces nosotros no tenemos que preocuparnos porque cuando vengan las nubes, mira, mientras que se estén celebrando las bodas del Cordero, allí arriba 7 años, aquí habrá 7 años de, como hemos leído, pestes, terremotos, 3/4 partes de la humanidad, ha dicho van a morir, y lo dice la Biblia, Sí. 3/4 partes de la humanidad van a morir. Vamos, que cuando venga Jesús en la segunda venida, que la segunda venida ya sí que pisa la tierra. Ahora no la va a pisar porque está maldita. Él ni se va a complicar. Entonces Él viene a por lo suyo, viene a por su iglesia, y eso se le llama el arrebatamiento de la iglesia. Y vendrá a por una iglesia que no tenga ninguna mancha, ninguna contaminación ni ninguna arruga. Luego va a venir por una iglesia pura y santa. Luego, el que esté santo, santifíquese más. Esto va más bien para los convertidos y va para todo el mundo. Pero nosotros quisiéramos que todo el mundo aceptase a Jesús como su Salvador. Desgraciadamente eso no va a ocurrir así. Pero mientras que allí, en las bodas del Cordero, porque habrá 7 años de bodas del Cordero, y allí habrá fiesta. ¿Qué prefieres? ¿Estar de fiesta o estar aquí de bombas? Imagínate la radiactividad que van a producir las bombas. Imagínate que cuando Jesús vuelva, y ahora ya voy a hablar del segundo evento, que es la venida de Jesús. Fijaros, vamos a ver lo que dice en Hechos 1.6. Ya en Hechos 1.6 le preguntan los discípulos, esto ya es la venida, no en las nubes, la venida de Jesús. En Hechos 1.6, pues le preguntan los discípulos y le dicen, a ver, Señor, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, esto fue cuando Jesús estaba aún con los discípulos en aquellos tiempos, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y entonces Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que Jesús les dijo, a vosotros no os interesa porque esos eventos no los vais a vivir. Pero sí que nos interesa a nosotros, porque si nos quedamos aquí lo vamos a vivir. Una cosa es que te vayas en el primer arrebatamiento y ahí te libras de todo. Vale la pena. Pero otra cosa es que ya te quedes. Si te quedas, eso lo vamos a ver más adelante. Luego... Perdona. Dime. ¿Y si te mueres? ¿Y si te mueres? Sin esperar al Señor y sin confiar en el Señor, sin entregarte al Señor, es que después ya no tienes ninguna oportunidad. ¿O no? Ninguna. Ninguna. No hace falta que venga, simplemente con morirte y te vas directo al infierno. Si te vas sin el Señor, ya no tienes opción. Porque dice, le he dado al hombre vivir una sola vez y luego tienen el juicio. O sea, que una vez estés en el infierno, no pidas ya salir de ahí porque de ahí no sales. Luego, hoy es tiempo de salvación. Y dice, no vendrá, bueno, vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. ¿Lo tienes ahí? Sí. Pues léelo. 2, 3, 4. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No es más o menos lo que ha dicho antes? Claro. O sea, el Señor no vendrá sin que antes se levante la apostasía. La apostasía son pues eso, falsas doctrinas. Estamos viendo hoy falsas doctrinas. Por eso dice que nadie, lo has leído tú, sí. Dice que nadie os engañe, porque vendrá falsa doctrina, vienen falsos profetas
y harán mercadería de vosotros. Hoy hay muchos falsos profetas que están pidiendo a las iglesias, porque hoy el Evangelio deja mucho dinero. Si te piden dinero en una iglesia, yo me iría. De gracia nos dio o no, de gracia tenemos que dar. Si en una iglesia, está bien que la iglesia se pague, porque hay que pagar unos gastos. Pero si ya te están pidiendo por predicar, ves que están haciendo negocio, y hoy en día hay muchos, no queremos dar nombre, pero hay muchos apóstatas de la prosperidad, da y se te dará. Y eso se llaman apóstatas de la prosperidad. Y no vendrá sin que antes se levanten esos apóstatas. Y estos apóstatas están haciendo un negocio muy, muy rentable. Se está dando mucho dinerito, mucho cash. Y entonces él no vendrá sin que antes se levante, y ya lo estamos viviendo. Luego estamos viviendo ya unos tiempos, los evangélicos, que estamos viendo que la apostasía se está levantando. Luego dice, hemos leído que vendrán pues, terremotos, vendrán pestes. Pues hace poco hubo un terremoto en Japón, creo que fue en el 2012, un terremoto en Japón, ¿no? Bueno, no, y un tsunami. Y en Chile hubo un terremoto en la escala 8,3 de la escala Richter, de esa magnitud. Hubo un terremoto y un tsunami. Y murieron gente. Pues bastante gente. Luego, son dolores de parto. Pero perdona, la Biblia dice al final del Apocalipsis que habrá un terremoto cual nunca lo ha habido. Bueno, este es mundial, es esa escala mundial. Cual nunca lo ha habido. Sí, pero este lo daremos más adelante. Claro. Porque este ya va a ser a escala mundial. Estos se están haciendo en determinados lugares, en ciertos sectores de la civilización. Pero hay un terremoto que dice el Apocalipsis, que ya lo daremos, según la evolución, y este no lo decimos nosotros. Los grandes sísmicos, que no creen en la Biblia, ya lo están prediciendo. Si ya lo predicen ellos, y ya está escrito en la Biblia, es positivo, sí o sí que se va a realizar. Y es un gran terremoto mundial, y va a morir mucha gente. Eso será como sálvese quien pueda. Vas a ver los muertos alrededor, que tú te vas a salir corriendo, vas a ver un muerto, otro no, tú no vas a hacer ni caso. Eso va a ser sálvese quien pueda, pero esto es en la última semana. La última semana ya la daremos. Por eso la última semana se le llama tiempo de angustia. Por eso ahora estamos en los dolores. Ahora estamos en los dolores. Los dolores aún se pueden soportar. Aún se pueden soportar y aún así aún hay muertes, como ha hecho mi hermano, y decapitados y... Después vamos a estar en tiempo de angustia. Por eso, os lo he dicho antes, mejor estar en la boda del Cordero. ¿Quién no prefiere estar en una boda antes que en un entierro? Todo el mundo. Porque aquí dice en Zacarías que la cuenca de los ojos de muchos se desharán y la lengua. Y eso no es ni más ni menos que la radioactividad que se va a producir en la Tierra. La Tierra se va a quedar como cuando ves que está así agrietada, que hay grietas. La Tierra no va a producir alimentos. ¿Por qué? Porque la Tierra, la contaminación que tiene la Tierra, no deja que las plantas... Entonces la hambruna, dice, habrán hambre. La hambruna va a ser total. De hecho, la Biblia, ya lo veremos más adelante, dice que los padres a sus propios hijos se van a comer. De hecho, ya en tiempos de Israel ya hubo casos de que hubo una hambruna en Israel que los mismos padres se comían a los hijos. Y eso es lamentable y muy deprimente. Y eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir en las 70 semanas. Y también quiero decir, pues... ¿Podemos leer los versículos 5 y 6 de este mismo capítulo? Sí, léelos. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Esto lo dice en el sentido de que Jesús ya estaba diciendo eso. Ya estaba diciendo en el principio, nadie os engañe. Y lo dice en tres libros, que es Mateo, Marcos y Lucas. Dice, nadie os engañe, en ninguna manera. Y aquí Pablo lo vuelve a decir otra vez. Y además dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, de parte de Jesús? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El que lo detiene es el Espíritu Santo. Si no estuviera el Espíritu Santo en la tierra, que es el Consolador, el que nos guía a toda verdad, el que nos hace entender todo, el que nos exhorta, esto sería un caos, pero un caos. Y dice, y después, dice, a fin de que a su debido tiempo
se manifieste. ¿Quién se va a manifestar? Se va a manifestar el anticristo. Ahora hay, dice Juan en primera de Juan, dice que hay muchos anticristos. Y eso es verdad. Y además de eso está el espíritu del anticristo, que se está manifestando y está por todos lugares. El espíritu del anticristo es todo el que rechaza a Jesús, y todo el que niega a Jesús, y todo el que prácticamente no obedece la Biblia o la doctrina de Jesús. Estos son espíritus del anticristo. Y hay también muchos que dicen que él es el Cristo. Dice, porque muchos vendrán y dirán, yo soy el Cristo. Y hay muchos que dicen que él es el Cristo. No vamos a decir nombres, pero hay mucha gente que está diciendo, yo soy el Cristo. Y hay gente que se lo cree. Si se lo creen, la Biblia me dice que nadie os engañe. Porque dice, muchos vendrán en mi nombre. Y dirán, yo soy el Cristo. Pero no, el Cristo no ha venido. Primer evento, como he dicho antes, las nubes. Y el segundo, ahora veremos cuándo viene. Tú has dicho antes un versículo que venía con un arco. Pero iba a decir otro. Ese es el anticristo. Pero veremos cómo viene. Y ya, amén, para ir terminando ya, voy por ejemplo, el hambre. Si pasamos el estrecho de Gibraltar, hambre, pero hambre. Por ejemplo, países como Somalia han muerto ya 1 millón de niños. De hecho, estaba yo viendo un vídeo de una periodista que estaba llorando con la lágrima viva de ver a un niño que tenía la polio y estaba arrastrándose del hambre. Los niños tirados por los suelos, muertos de hambre. Países como Somalia, países como Kenia, países que están muriéndose de verdadero hambre. Luego, estos son dolores de parto, evidentemente. Y esto todavía no ha llegado al parto. Cuando llegue el parto la cosa se va a agravar de una manera, pero 100 veces más, 100 veces más, no, el 100% de lo que yo estoy diciendo. Va a haber hambre, como he dicho antes, que las propias madres del hambre que van a tener se van a comer a los niños. Ya hubo un evento en Israel, o varios eventos de este tipo. El hambre va a ser atroz. La gente se va a comer los cadáveres. De hecho, hay gente en Corea, de hecho no me gusta decir nombres, pero ya que lo he dicho, en Corea, un abuelo, de tanto hambre que tenía, se estaba comiendo, levantando el cadáver del propio nieto para comérselo. Esto es lamentable. Y solo estamos en los dolores. Imagínate cuando estemos en la gran tribulación, el gran día espantoso de Jehová, porque como dijimos el otro día en Joel, dice, como nunca, ¿lo leemos? Vamos a repasarlo, sí. Porque fue el 2. ¿Fue en el 2? ¿Lo vamos a repasar? Fue el 2. Sí. Mira, lo tienes por ahí, en el 2. Léelo porque... Y yo buscaré el 19, ya terminamos. El libro de Joel, el 70% de Joel es profecía. ¿Y qué dice del día de espantoso de Jehová? ¿Qué dice? ¿Qué dice de aquellos días que son estos? Dice, tocad trompetas en Sión y dad alarma en mi santo nombre. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El día de Jehová, algunos están pensando, o el día de Dios, o eso, que es el domingo, que es un día festivo y todo eso, ¿no? Aquí no dice nada de eso. Dice, es día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre todos los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él, lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama, como el huerto del Edén. Será la tierra delante de él, detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, como gente de a caballo correrán.
Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama, de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. De él temerán los pueblos, se pondrán pálidos como todos los semblantes. Bueno, y así, sucesivamente. Y la luna se convertirá en sangre, como has dicho tú, Sí. y el sol en tinieblas, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Uf. Aquí dice el versículo 10, dice, delante de él temblará la tierra. La tierra. Se estremecerán los cielos, es decir, hasta los cielos se estremecerán. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Es decir, todo el firmamento, toda la tierra, el día de Jehová, que es de tinieblas y de oscuridad, ese día va a ser terrible. Bueno, tú has dicho que venía un caballo, que era de un jinete, con un arco, Sin flechas. sin flecha, y has dicho que era el anticristo. Pero, como he dicho antes, hay dos eventos. Vienen son de paz, fingida paz. Sí, El que yo he dicho. ese ya lo veremos más adelante, que de paz nada. Ese es lo que trae, es lo que trae. Que no queremos meternos ahí porque si no tendríamos que dar otro capítulo más. Pero, ya para terminar, quiero decir que este jinete viene en son de paz, viene con un arco como diciendo, vengo en son de paz, no pasa nada, pero luego sí que va a liar una gran guerra y una gran mortandad. Esto será en las 70 semanas. Y quiero decir que la segunda venida, esta sí que ya viene Jesús, y esta vez sí que para la guerra y lanza al falso profeta y a la bestia al lago de azufre y fuego. Y él ni creo ni que se va a manchar la mano, porque el ángel le dirá, tíralo al lago de azufre y fuego. Y vamos a ver lo que dice en Apocalipsis 19, 11. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Este sí que vale la pena verlo. Dice, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Luego, esta segunda venida es la de Jesucristo. Esta segunda venida será después de la gran tribulación, y este será el que lanzará al agua de azufre y fuego a la bestia y al falso profeta. Esta es la segunda venida y esta es la que nosotros estamos esperando. Y ahí comenzará el milenio. Y ahí lo vamos a dejar por hoy. Y nada, pues muchas gracias y hasta la próxima semana. Bendiciones.